En Levántate no paramos. Estamos conectados, en comunión y unidos. Disfruta cada reunión, pero desde casa. Levántate Live. Aquí estamos en esta noche, Dios te bendiga, amada iglesia. Nos hemos estado deleitando con las alabanzas y con la adoración y le damos gracias al Señor por su presencia. Yo no sé tú en tu casa, no sé en dónde estás en esta hora compartiendo la transmisión, pero se siente la presencia del Señor, el fuego de su Espíritu Santo, y le damos gracias al Señor porque Él se ha hecho presente, amén, porque nada podríamos hacer si no está la presencia de Dios. La palabra del Señor nos relata que Moisés no se movía ni un milímetro si no era bajo la presencia del Señor. Dice, si tú no vas delante de mí, yo no me moveré de este lugar. Y así tenemos que hacerlo siempre nosotros. Si no está su presencia, es todo frío, es todo oscuro, pero donde está el Espíritu de Dios, allí está la libertad de nuestro Señor, amén. Así que le damos gracias a todos los hermanos, pastor, que se han ido conectando en esta noche para estar compartiendo el mensaje de la palabra del Señor y esta fiesta espiritual, hermosa fiesta espiritual que estamos teniendo cada día que salimos al aire a través de la página del ministerio, amén. Esta noche vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 18, a partir del Éxodo 17, a partir del versículo 8, me equivoqué con los números. Éxodo 17, 8, comenzará la palabra del Señor, amén. Y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra, que el Señor te sea de mucha bendición para tu vida, como lo ha sido para mi vida, y que puedas rescatar y sacar lo que verdaderamente el Señor nos quiere hablar en esta noche. Yo saqué mi parte, yo te lo voy a contar ahora en la prédica, pero es lindo que nosotros también desglosemos la palabra y de a poquito empecemos a sacar el consejo espiritual que el Señor nos da a cada uno de nosotros, amén. Dice la palabra del Señor, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este lleva por título Victoria sobre los amalecitas. Libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, y peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, pero por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. Y aún es muy chiquita esta letra. El uno de un lado el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Amén. Lo voy a leer de nuevo el versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Señor amado, eterno Padre, maravilloso y poderoso Dios,
En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo de Nazaret, en esta noche, Padre, entregamos esta palabra en tus manos, Señor, mis labios, que todo lo que salga de ellos, Señor, sea totalmente direccionado por tu Espíritu Santo, Señor. No hable palabra de mujer ni palabra de sierva en esta hora, sino que toda palabra sea inspirada a través de la unción de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Habla, Padre amado, en esta noche, no solo a mi vida, como me has hablado cuando preparaba la palabra, sino habla a todos aquellos que hoy están conectados, Padre amado, a través de la página del ministerio a sus vidas, y que cada cual, Padre amado, pueda poner, Padre amado, allí en una balanza qué es lo que tú le quieres hablar en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y yo aquí tengo muchas anotaciones en esta hora para que tú también compartas conmigo la palabra. Dice el primer versículo 8 del libro de Éxodo, del capítulo 17, el versículo 8 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Amalec, nombre de descendiente de Saúl, está en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Allí está la genealogía de Amalec. Era hijo ilegítimo de Elías, hijo de Esaú. Nació de una relación fuera de su matrimonio. Nunca fue aceptado por sus hermanos y vivió alejado de sus familias en el desierto. Amalec formó su pueblo, los amalecitas. Era su propio pueblo, él lo formó. Estos fueron los que atacaron a Israel en Refidim. Esto era lo que quería comentarles. ¿Quién era Amalec? Amalec siempre sigue siendo el enemigo del ejército de Israel. Pero en este tiempo también Amalec se ha levantado en montones de ciudades, en montones de naciones, contra los hijos de Israel. Amén, contra los hijos del Señor. Por eso Amalec era un hombre que se crió solo, fue un niño que fue despreciado por la familia al ser un hijo extramatrimonial. No tenía amor no solamente de sus padres, sino tampoco de sus hermanos. Y hubo como en su corazón albergado el dolor, el desamparo, el desamor, la soledad. Y él mismo se fue formando su propio grupo de gente. Y ese pueblo se llamó Amalecita, el pueblo de los Amalecitas. El nombre de él fue formando su propio pueblo, que después pasó a ser su propio ejército. Amén. Y dice allí el versículo 9, y dijo Moisés a Josué. Todos sabemos quién es Josué, ¿verdad? Josué fue el que secundó a Moisés luego que Moisés muere, el que toma toda la ordenanza que le da Moisés. Dios lo pone como líder a Josué, con todas las enseñanzas que había dejado Moisés. Pero Josué era muy temeroso, era un hombre muy temeroso de Dios, así mismo como Moisés, pero tiene una orden de parte de Moisés. Y Moisés dice, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones, ve y escoge varones, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara que representaba, la vara representaba autoridad. La vara representaba ejecutar algo. Todos recuerdan los pasajes cuando Moisés utilizaba su vara, esa vara se convertía en serpiente, esa vara abrió el Mar Rojo, esa vara hizo caminar en seco al pueblo de Israel, y esa vara tenía autoridad delante de los ejércitos enemigos. Por eso lo manda a luchar a Josué. Ya estaba como un poquito cansado también Moisés. Era tanto lo que le había enseñado a su alumno, podríamos decir así, a Josué, que le da esa orden: ve y busca varones, y mañana por la mañana estarás peleando con el ejército de Amalec. Y dice que hizo Josué como le dijo Moisés. Acá hay algo hermoso que a mí me encanta y que es la obediencia. La obediencia ante una orden de Moisés. Amén. Dice, peleando contra Amalec. Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado.
Allí fueron a ver, allí fueron a darle fuerzas a Josué, allí fueron a estar intercediendo, a estar orando, a estar clamando por ese ejército de varones voluntarios que había formado Josué para ir allí a rescatar y para ir a pelear contra Amalek. Amalek también tenía su ejército. Dice la palabra del Señor, mire, dice, Josué aparece por primera vez como líder. Josué aparece con un montón de varones que se habían puesto a la par de él para ir a pelear en Refidín contra Amalek. Sabían que era un hombre que tenía poder, sabían que era un hombre que tenía un ejército de muchísimos varones, pero no le temieron. No temieron, no hubo temor en Josué. ¿Y por qué no hubo temor en Josué? Porque sabía que había un varón de guerra que estaba allí arriba en el collado junto a Aarón y Hur con la vara de Dios en su mano, peleando en oración para que todo el ejército que había formado Josué tuviera la victoria. Amén. Amén, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que todo ese ejército que formó Josué fue integrado por varones voluntarios. En el libro de Deuteronomio, Moisés señala que Amalek atacó a Israel por la retaguardia, es decir, a los más débiles. ¿Sabes, iglesia, que hubo traición en Amalek? Amalek no vino de frente a pelear al ejército que había formado Josué. Fue por detrás. Y sabes, dice la palabra del Señor, lee junto conmigo, dice el 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. O sea, Israel iba adelante, iba a la guerra, iba venciendo, amén. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, ganaba Amalek. O sea que había un cansancio en Moisés. Ya Moisés estaba bastante grande, ya sus brazos estaban cansados de tanto luchar y de tanto ir a la pelea y de tanto ir a la guerra y especialmente en la batalla espiritual. Dice el 12, y las manos de Moisés se cansaban, amén. Y dice, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Ahí le prepararon una gran piedra y se sentó Moisés en esa piedra. Pero mira qué lindo esto lo que dice aquí, esto que yo fui anotando aquí en mi cuaderno. Dice la palabra del Señor que por la retaguardia llegó Amalek. ¿Y por qué fue por atrás Amalek? ¿Por qué no fue por delante? ¿Por qué no fue, como quien dice, una lucha limpia? O ganar si él quería ganar, pero limpiamente no. Amalek fue un hombre que verdaderamente iba por detrás. ¿Por qué iba por detrás? Porque detrás quedaban aquellos que eran más débiles, aquellos que tenían poca preparación, aquellos que se asustaban ante ir delante del enemigo, estar cara a cara con el enemigo, aquellos que verdaderamente no creían que había varones que allí en el collado estaban orando por sus vidas. Y se quedaban atrás en la retaguardia. Allí se quedan los débiles, allí se quedan los incrédulos, allí se quedan aquellos que tienen pocas fuerzas, aquellos que no son capaces de pelear la buena batalla que el Señor le manda a pelear. Entonces Amalek aprovechó y comenzó a derribar a aquellos que estaban en la retaguardia, porque estaban allí desprovistos, estaban sorprendidos por el ataque de Amalek. Ellos pensaban, si vamos a morir, morirán los que están primero, aquellos en la línea de guerra. No, murieron los de atrás, murieron los débiles, murieron los que se quedaron atrás, no los que fueron adelante a pelear la buena batalla. Dice la palabra del Señor, y las manos de Moisés se cansaban y tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Él adoraba, exaltaba y glorificaba el nombre del Señor y le pedía a Dios fortaleza para ese ejército que había formado Josué. Dice la palabra del Señor que fue atacada Israel por la retaguardia, es decir, a los más débiles, en la carrera y en la peña de Oret. Dice, donde Moisés declaró por la boca de Dios que brotaría agua, por los más débiles quedaron atrás y por ellos atacaron los amalecitas. En Deuteronomio 25, 17, 18, dice la palabra del Señor. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek. Esto habla
El Señor le habla a Moisés: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Se lo habló a Moisés en Éxodo 17:8. Y de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Amalek no le tiene temor a Dios. El enemigo que era Amalek no le tenía temor a Dios. No decía: no, estos van a perecer, tienen que morir, esta tierra es mía, Refidim va a ser mía. Y sin embargo, Dios le había entregado una estrategia a Moisés. Dios le había entregado algo hermoso a Moisés: que fuera al collado, que llevara la vara, y que estos dos varones de Dios, Aarón y Hur, sostuvieran sus brazos, y siendo estos brazos levantados de Moisés, la batalla sería ganada por el ejército de Josué. Mira lo que dice la palabra del Señor. En el 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Cómo lo deshizo? A filo de espada. Quizás eran muchos menos los hombres que tenía Josué, y quizás era mayor el ejército de Amalek, pero hubo una estrategia de parte de Dios: la oración, la intercesión, el estar orando, el estar clamando arriba de ese collado, el levantarle los brazos al líder Moisés para que ese pueblo verdaderamente tomara la fuerza, tomara el vigor, y para que derrotaran al enemigo. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 13: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré, quitaré, ha de desaparecer, lo aniquilaré, lo sacaré, dice, raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Él iba a quitar a todo aquel que nombrara a Amalek. Él iba a quitar a toda persona que le creyera a Amalek. Dijo el Señor: anótalo en un libro de memoria lo que hoy Josué ha hecho a favor del pueblo de Israel. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Aleluya. Le damos gracias al Señor. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Mira, amada iglesia, Jehová Nisi significa el Señor es mi bandera. Al elegir Moisés un altar, reconocía la presencia de Dios. Ante este altar, Moisés honraba a Dios como el autor de la gran victoria sobre los amalecitas. Hur y Aarón: en la debilidad de unos está la fortaleza de los otros. Claro, hermanos, hoy en estos tiempos en los que estamos viviendo, en que tú me estás viendo a través de una cámara y estoy llegando a tu casa a través de un celular con el mensaje de la palabra, donde no nos podemos esparcir, donde no podemos estar en una iglesia, donde no podemos estar arriba en un altar predicando el mensaje de la palabra. Estos son tiempos como los que vivieron Moisés, Hur, Aarón, Josué, tiempos en los que los amalecitas verdaderamente están dando batalla a la fe de los hijos de Dios. Pero este es el tiempo también que el Señor está diciendo: ponte en oración, levanta tus brazos, ponte en este tiempo a guerrear, ve al collado, levanta tus brazos, levanta la vara que es mi palabra y comienza a declarar victoria sobre todo el pueblo. Comienza a declarar que ese pueblo que ahora está en guerra, que somos nosotros, que son diferentes naciones, luchando contra un enemigo totalmente invisible, que también le podemos poner el nombre de Amalek. Este es el tiempo de guerrear, no de irnos por la retaguardia, ir adelante, pelear y sabiendo que el Señor está peleando junto con nosotros la buena batalla. Aarón y Hur en la debilidad de unos está la fortaleza de otros. Cuando bajaban los brazos de Moisés por su cansancio, ya los años que Moisés tenía encima, el cansancio de tantos problemas, de tantas luchas, de tantas guerras, de tantas adversidades, del mismo pueblo que también se volvió contra él, el pueblo de Israel, estaba ya cansado, ya no podía mantener sus brazos levantados, pero ahí había dos varones, había dos hermosos siervos del Señor
levantando sus brazos y haciendo que Moisés tuviera nueva fuerza, porque cuando sus manos estaban alzadas, el pueblo de Israel prevalecía, ganaba la batalla, derrotaba a los amalecitas. Pero cuando él se cansaba y sus brazos se desvanecían, los amalecitas derrotaban al pueblo de Israel. Por eso en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, en el versículo 9 al 12, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que debemos estar confiados en que cuando nosotros levantamos nuestras manos al cielo, en cuando nosotros comenzamos a declarar que hay victoria en el nombre poderoso de Jesús, la victoria se comienza a desatar desde el trono de la gracia del Padre. Tenemos que ser confiados, no tenemos que ser como esos que se fueron por la retaguardia y Amalec, sin tener temor de Dios, se apareció por la retaguardia y los mató primero. No son tiempos de quedarnos atrás, no son tiempos de tener temor, no son tiempos de quedarnos agazapados atrás en la retaguardia para que vayan los valientes a pelear. Es tiempo de pelear la buena batalla de la fe, es tiempo de subir al collado y de declarar que la guerra la ganan los hijos de Dios, el pueblo de Israel, que no hay ninguna malecita, que no hay ningún pueblo confeccionado para poder derribar cuando los hijos de Dios se unen en clamor y en oración, declarando la victoria sobre todas las vidas de aquellos que creen que hay un Dios poderoso que nos puede sacar aún del medio de la prueba y del medio de la guerra. En el nombre poderoso de Jesús, dice la palabra del Señor, más vale, allí en el libro de Eclesiastés, más vale dos que uno. Uno solo no sirve, porque si uno de ellos cae, el otro lo levanta, aleluya, a su compañero. Y un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, iglesia. Dice diciendo la palabra del Señor que seguiremos teniendo guerra. Aquí lo dice Dios. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. El enemigo se va a levantar siempre. El enemigo siempre va a querer tener la victoria, siempre va a querer ganar, siempre te va a desanimar, siempre te va a sacar la esperanza, siempre va a poner trabas sobre tu vida para que no te levantes como un verdadero hijo e hija de Dios. Los israelitas deberían aprender, prepararse para cuando entren en la tierra del Canaán. Mira, iglesia, hay que verdaderamente ir a la conquista. Esto no son tiempos de quedarnos detrás de algún lugar y decir, no, yo no salgo porque el enemigo es así, le tengo miedo. Yo no te estoy incitando a que salgas a la calle, yo no te estoy instando a que vayas y digas, se abren las iglesias, vamos a alabar al Señor. Yo te estoy instando que desde allí, desde tu lugar, en donde estás ahora, vayas a tu monte, como fue Moisés con Aarón y con Hur. Y si estás cansado, que tu compañero, que tu compañera te levante los brazos, porque cuando tengas los brazos bien en alto, será declarada la victoria para tu hogar, para tu familia, para tu ser querido, para aquel que está enfermo, para el que está contaminado, para aquel que contrajo el coronavirus. Pero tenemos que declarar la victoria, siervos del Señor. Dice, cuando entren en la tierra de Canaán, donde tendrían que enfrentar a muchos enemigos. Este es un tiempo de enfrentar a un Amalec. Este es el tiempo que hay un Amalec que se ha levantado contra los hijos de Dios. Pero el Señor te dice, hay seres hermosos, preciosos siervos del Señor que aún estando en cansancio siguen levantando sus brazos y orando y clamando al Dios de la gloria. Por eso seguiremos teniendo guerra, sí, con el enemigo, como lo dijo el Señor. Debemos saber y aprender que los amalecitas que azotan tu vida vendrán en el momento de tu debilidad física y espiritual y te alcanzarán si te quedas atrás. Ahí está, iglesia. Esta es la consigna de este día. No te quedes atrás, porque el enemigo vendrá por la retaguardia y te alcanzará si te quedas atrás. Tiempo de avanzar, alzando en alto la bandera de Jesucristo, que es la señal de nuestra victoria, señalando el milagro que anhela tu corazón. No te canses, no bajes los brazos. Dios te dará la victoria, como se la dio al pueblo de Israel aquí, como se la dio a Josué con esos hombres
hombres que eran voluntarios y que no tenían experiencia de ir al campo de guerra, pero había varones orando. Había siervos orando, había clamando y levantando la vara y diciendo: Josué, Dios te entrega la victoria, Dios te entrega la victoria. Hoy esta noche te dice a ti el Señor, iglesia en el aire, Dios te entrega la victoria. Dios no es hijo de hombre para echarse atrás, ni hombre para mentir. Si Él dijo que te entregará algo en este 2020, no importa la pandemia, no importa dónde estés en este lugar o que tengas que estar todavía en tu casa recluido, no te sientas menos. Si el Señor no te ha enviado todavía al campo de guerra, cuando salgas al campo de guerra, tuya será la victoria. Tú ganarás el territorio, tú derrotarás a Amalek y la victoria será de todos los hijos y las hijas del Señor en el nombre de Jesús. No te canses como se cansó Moisés. No bajes los brazos. Dios te entregará la victoria. Mira, iglesia, yo lo creo. Yo lo creo y quiero que la misma creencia que hoy tengo te la quiero impartir a ti. Dios te entregará la victoria de lo que anhela tu corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En tiempos difíciles, más conectados que nunca. Yo me quedo en casa. Somos Levántate.